Saludos, bienvenidos. El Grupo Municipal Socialista pide al Partido Popular que explique su posicionamiento con respecto a las partidas presupuestarias aprobadas en el Pleno y lamentan que Ourense no tenga un servicio de autobuses urbanos del siglo XXI. Batidas sin límites al jabalí en 87 concellos de la provincia. La Xunta de Galicia ha declarado la emergencia cinegética temporal. Y la ciudad y Celanova serán las sedes del Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo. Comienza aquí nuestro informativo. Los socialistas reprochan al Partido Popular el balón de oxígeno a Jácome al permitir que saque adelante las modificaciones de crédito. Por otra parte, esta mañana Vázquez Barquero era tajante. El único responsable de que el concello haya alcanzado un pico histórico de deuda es el gobierno municipal. Tras lo sucedido en el pleno en el que Jácome volvió a cargar contra los funcionarios, Barquero responde: los únicos responsables de la deuda contraída en el concello de Ourense, por lo tanto, de las facturas pendientes de pago, los únicos responsables son el gobierno municipal, con el alcalde a la cabeza. No hay más responsables. El socialista explica las razones del colapso del concello. ¿Qué es lo que pasó en el concello de Ourense en el último año y medio? Pues en primer lugar, nos encontramos con que solo había 3 concejales en el gobierno municipal. 3 personas eran las que tenían que liderar la gestión, porque para eso están los concejales. Los concejales no solo están para firmar, están para liderar. Es decir, los papeles no se mueven solos. Si no se emplaza a los funcionarios a que hagan cosas, las cosas no se hacen. Porque la iniciativa en los procedimientos no la tienen que tener los funcionarios. Para eso está el equipo de gobierno. Culpa además a Jácome de un comportamiento irresponsable. Que en su día se aprobó una millonaria modificación de crédito para acometer ciertas obras, ciertas actuaciones en el concello. Pues bien, el juzgado anuló esa modificación de crédito parcialmente. La prudencia en aquel momento que te aconsejaba parar. Si las actuaciones y las obras se han quedado sin financiación, no puedes continuar con ellas. Porque ¿cómo le vas a pagar a los terceros? ¿Cómo le vas a pagar a los proveedores? Pues el alcalde se saltó a la torera esas precauciones. Claro, estábamos en precampaña electoral y había que continuar con las obras. Por lo tanto, las facturas es lógico que se acumulen. ¿Vale? Y que la deuda vaya más, no vaya a menos. Vaya más y no vaya a menos. A todo esto hay que sumarle los asuntos pendientes que el gobierno de Jácome tiene con el gobierno central. Todos los años la Administración Central realiza unos anticipos a cuenta de los impuestos que el Estado cobra. Bien. En el último ejercicio, por lo que pude comprobar a través de los medios de comunicación, no llegó ese dinero. ¿Y por qué no llegó ese dinero? Por toda una serie de irregularidades que había en la gestión económica del concello. El concello tiene que remitir una información, cosa que no hizo. Entonces la Administración del Estado le dijo, mire, con estos mimbres, pues evidentemente nosotros no vamos a hacer los anticipos. Con este cúmulo de circunstancias, Vázquez Barquero recuerda que los audios de Jácome desvelados por el diario La Región ponen en cuestión la legalidad de las adjudicaciones de obras, contratos y servicios del concello. Por favor. Hoy. Las adjudicaciones del concello están bajo sospecha. Y esto lo sabe todo el mundo, no es un invento nuestro. Están los audios, salen los medios de comunicación, es Vox Populi en todo el país. Y cuando digo todo el país me refiero a Galicia y al resto del Estado. Todo el mundo lo conoce. ¿Vale? También lo conoce el Partido Popular. Parece ser que puso una denuncia en su tiempo. Una denuncia en su momento. Y la pregunta que yo me hago con respecto al Partido Popular es, ¿han olvidado todo esto?
El Partido Popular, que está apuntalando la gestión económica del señor Jácome y de su gobierno, se ha olvidado de la presunta corrupción del mismo. Porque muchas de las personas a las que se hace alusión en los audios estaban ayer en el salón de plenos. No solo es el alcalde, hay más personas. De esto el Partido Popular se ha olvidado. Se ha olvidado el Partido Popular. Cree que más pronto que tarde el Partido Popular entrará en el gobierno de Jácome. Ayer no se podía votar a favor de esa modificación de crédito. Tampoco se podía abstener uno. Había que votar en contra. Había que votar en contra. Porque si tú permites que esa modificación salga adelante, estás bendiciendo la gestión supuestamente corrupta de Democracia Orensana y del alcalde Jácome. Las crónicas de los plenos del Concello de Ourense siempre aparecen trufadas de reproches, insultos, descalificaciones e improperios casi siempre proferidos o alimentados desde la presidencia de la corporación, léase la alcaldía. En los últimos años es muy difícil encontrar sosiego, tolerancia y debate sobre los asuntos que interesan a los ciudadanos, si es que a estos interesa algo ya. La sesión plenaria del miércoles se ventiló con la sal gorda habitual, y eso que solo se trataba de ver cómo se pagaban las facturas que el propio concello debe. No es, efectivamente, ni la primera vez, ni será la última en la que el Salón Noble de la institución sea el lugar de las bufonadas de los innobles. Bien mirado, y aun a riesgo de parecer un diagnóstico antisistema, no sea que van los 27 concejales al pleno porque para insultarse bien podrían quedar en la calle, incluso para batirse en duelo o sencillamente para darse de guantazos. Eso sí, entonces no cobrarían. O Grupo Municipal Socialista critica tamén a falta de espazo nos novos autobuses urbanos comprados polo Concello. Para os socialistas, os novos buses urbanos comprados polo Goberno Municipal poden cumprir a normativa, pero non contan con espazo suficiente. Din que é o Concello que debe fixar como deben ser eses autobuses nun prego de contratación. E danse casos dantescos. Pode chegar xente masivamente á estación de tren, á estación en Palme, e pode ter que esperar media hora ou unha hora a montar no autobús. E sabes por qué? Porque os que chegan con maletas non poden acceder, salvo que vai a Baleiro. E hai persoas minusválidas que, a pesar de que nosotros non funcionaba a rampa, neste non poden acceder. E teñen que esperar a que veña un autobús dos vellos para poder chegar a algún lado coa súa cadeira de rodas. E xa non digamos, se eu hoxe, que os meus fillos son xa máis maiores, pois teño, como tiña, un carrito doble, unha silla de paseo que eu metía no autobús nun espazo xusto e limitado, pero podía acceder ao autobús. Pois hoxe unha silla doble non vai poder acceder ao autobús. E unha simple, máis de unha non van poder acceder ao autobús. Unha é moi xustiña. Batidas sin límites al jabalí en 87 concellos de la provincia de Ourense. La Xunta declarará desde el sábado 16 de septiembre y hasta el 25 de febrero de 2024, más de 5 meses, la emergencia cinegética temporal en 87 de los 92 concellos ourensanos y en el 80% de los municipios gallegos. El objetivo es controlar la población del jabalí. El alza de avisos por daños a cultivos agrícolas y al ganado ha motivado esta medida, que en la práctica dará vía libre para cazar en los cotos sin límites de piezas y permitirá en entornos urbanos y periurbanos la modalidad en vivo, es decir, mediante jaulas trampa. La Consellería de Medio Ambiente publicará el viernes la resolución por la que se declara esta situación excepcional por los daños ocasionados por el jabalí en 11 de las 12 comarcas ourensanas. La única que no está en la lista es a Baixa Limia, Muiños, Lobios, Bande, Lobeira y Entrimo, ya que está afectada por el Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, por lo que goza de una protección especial y la caza está prohibida. Esta es la tercera ocasión en la que la Xunta recurre
recurre a este instrumento de carácter provisional y extraordinario con la finalidad de agilizar la aplicación de medidas dirigidas al control de la población de esta especie en aquellas zonas con mayor incidencia. En la primera ocasión, en 2019, tan solo había afectado en Ourense a la comarca de Viana, concretamente a los concellos de Agudiña, a Mezquita, Viana do Bolo y Vilariño de Conso. En la segunda ocasión, en 2021, ya se había extendido a los 87 concellos. En todo caso, se trata de un instrumento complementario a la caza reglada dentro de los terrenos de régimen cinegético especial y común y también a las actuaciones de control por daños. La vigencia de esta declaración podrá quedar suspendida en el momento en el que se constate que la población de jabalíes ha sido controlada. En estos 87 concellos ourensanos va a permitirse capturar sin límite de ejemplares jabalíes de ambos sexos, aunque son las hembras adultas y subadultas de 3 a 5 años las que tienen una prioridad más alta al considerarse que causan más daños a los cultivos. Además, será posible abatir crías y hembras seguidas de estas, siempre y cuando haya una autorización especial previa de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural. En los 87 concellos incluidos, dentro de los terrenos cinegéticos, se podría cazar todos los días de la semana, mientras que en zonas libres de caza necesitarán autorización previa y en zonas de régimen cinegético especial una comunicación previa a la jefatura territorial. O presidente da Deputación, Luís Menor, recibía esta mañá a presidenta dos empresarios ourensáns, Marisol Novoa. A Deputación de Ourense, malia a Confederación Empresarial de Ourense, manterán a liña de colaboración aberta desde hai 6 anos para o fomento da internacionalización das empresas ourensás. Neste primeiro contacto institucional, Luís Menor repasou coa presidenta da CEO os programas nos que veñen colaborando a Deputación e a Confederación de Empresarios, entre eles o Plan Exportou para promover a internacionalización das empresas, un dos eixos de traballo que seguirán en activo. Tamén recibiu información o presidente provincial sobre o programa Reactiva Ourense, que tiña como obxectivo as persoas desempregadas maiores de 45 anos que perderan o seu posto de traballo durante a crise económica derivada da pandemia. Outro dos asuntos tratados referiuse á organización dunha nova gala na que xa está a traballar a CEO para poñer en valor ante a sociedade o labor que realiza o empresariado ourensán, iniciativa na que tamén colaborará a institución provincial. Luís Menor felicitou a presidenta da Confederación pola súa reelección para o cargo pasado xuño, comprometendo para as próximas datas unha visita á sede empresarial e seguir afondando en novos proxectos de cooperación. O vindeiro día 23 inaugurase a edición 23ª do Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo. Ourense e Celanova serán os días 23, 24 e 25 as sedes do Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo, unha cita que reunirá máis de 100 investigadores, estudantes, docentes e profesionais no campo do estudo. O Congreso vai abordar a orientación e a formación para o traballo e en esta ocasión vamos a centrarnos en mantras para a formación e a orientación no mundo do traballo en relación ao emprego e tamén a interseccionalidade social, personal e tecnolóxica. A cuestión nuclear para nós é abordar sempre como impactan a formación e a orientación nas distintas realidades que hai no mundo do emprego, no mundo laboral. Estos 3 días van a ser 2 en Ourense, un en Celanova íntegramente, polo tanto o Congreso vai a abrir en Ourense, vai a pechar en Celanova e bueno, vamos a reunirnos galegos e portugueses e tamén persoas do resto do Estado e de outros países para abordar estas temáticas en profundidade co fin de aportar coñecemento novo a estas cuestións, non solamente no mundo académico, sino tamén no mundo das organizacións e tamén no mundo da política e da cidadanía en xeral. Os congresos internacionais de formación laboral levan 2 décadas desenvolvéndose e son resultado do traballo conxunto entre os servizos públicos de emprego e formación do norte de Portugal e Galicia e as universidades de Porto e Santiago de Compostela.
As xornadas de formación para o traballo anteriores sempre destacaron o dinamismo dunha comunidade de posta en común e reflexión sobre temáticas polifacéticas que en cada momento organizan de forma inestable a formación, o traballo e a orientación. Aceites Abril se une a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en la iniciativa Todos contra el Cáncer. Aceites Abril se ha adherido a la iniciativa impulsada por la Asociación Española contra el Cáncer, Todos contra el Cáncer, en un acto celebrado en la sede de la asociación en Ourense. Con esta nueva colaboración, la empresa aceitera se unirá al compromiso de la asociación de contribuir a sobrepasar la tasa del 70% de supervivencia a la enfermedad en el año 2030. Todos contra el Cáncer, iniciativa declarada por el Gobierno de España como acontecimiento de excepcional interés público, busca crear una movilización social que una a toda la población, empresas, entidades, administraciones públicas y medios de comunicación para alcanzar el objetivo común de superación de la enfermedad. Suede encabeza o cartel do Ourfest que se vai celebrar o vindeiro 21 de outubro en Espourense. Regresa o Ourfest cunha segunda edición programada para o 21 de outubro no recinto de Espourense. Cun cartel estelar e aínda por completar, esta nova edición inclúe a recoñecidas bandas e artistas como Suede, o inimitable Baxter Dury, Kula Shaker, que fusiona o rock co misticismo hindú, o galego Grande Amore e Melenas. O festival, desde o seu debut o ano pasado, destacou por manterse fiel a un estilo distintivo e unha dedicación inquebrantable a ofrecer unha experiencia inesquecible para todos os asistentes. A primeira edición foi un rotundo éxito que atraeu a máis de 4.000 persoas a Ourense. O festival aposta por un estilo musical que mestura o mellor do rock alternativo, o indie e a diversidade de estilos para chegarse a un público diverso e interxeracional. Na súa segunda edición, comprométese a seguir esta tradición en colaboración coa Xunta de Galicia, o Xacobeo e a Deputación de Ourense. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias de Ourense.